Sensible y resistente, el podcast de SEINC, donde nos adentramos en la actualidad de las enfermedades infecciosas y la microbiología clínica. Hola, hola. Bienvenidos a otro capítulo de Sensible y Resistente. Esperemos que tengáis un rato para escucharnos porque este capítulo merece mucho la pena. Y ahora, el parte infeccioso, como el parte meteorológico, pero adaptado a enfermedades infecciosas emergentes. Abrimos el episodio de hoy con 3 noticias que nos llegan desde distintos puntos del mundo. Empezamos hablando de chikungunya. Un estudio publicado en el Journal of Royal Society Interface describe que el mosquito tigre asiático, el Aedes albopictus, puede transmitir el virus del chikungunya a temperaturas de entre 13 y 14 grados centígrados. Son 2,5 grados por debajo de la estimación actual. ¿Y qué puede significar esto en la práctica? Pues que la temporada de transmisión potencial en países como España, Portugal, Italia o Grecia se extienda a más de 6 meses al año. Y los números lo confirman. Francia registró casi 800 casos autóctonos de chikungunya en 2025, distribuidos en 81 clústeres distintos. Italia notificó 472 casos confirmados. Al otro lado del Atlántico, la situación también merece atención. La Organización Panamericana de la Salud ha emitido una alerta epidemiológica este febrero ante el incremento sostenido de casos desde finales de 2025. Cuba acumula más de 51.000 casos sospechosos desde julio pasado. Bolivia supera los 4.600 casos confirmados en 2025, con actividad que continúa este año. Y Surinam, que llevaba casi una década sin casos autóctonos, ha registrado más de 700 casos en pocas semanas. No olvidemos incluir el chikungunya en nuestro diagnóstico diferencial. Pasamos a viruela M. Este febrero, Austria ha detectado sus 2 primeros casos de clado 1b, una variante más grave que la que ha circulado en Europa desde el brote de 2022. Este hallazgo no es anecdótico. Desde agosto de 2024, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud pública internacional por este clado, Europa lleva registrados 185 casos de clado 1. La tendencia es claramente ascendente, de 8 casos en septiembre de 2025 a 73 solo en enero de 2026. España, con 36 casos, es el país europeo con más detecciones. Y hay una novedad más que merece la pena atención. La Organización Mundial de la Salud acaba de informar de 2 casos infectados por una cepa recombinante entre el clado 1b y el clado 2b, detectados en Reino Unido e India. El origen de esta cepa es desconocido y la transmisión ya implica al menos 4 países entre regiones de la Organización Mundial de la Salud. De momento no se pueden extraer conclusiones sobre su transmisibilidad o gravedad, pero subraya algo importante: el virus del Mpox sigue evolucionando y la vigilancia genómica es imprescindible. Cerramos con una actualización rápida sobre el virus Nipah. A finales de enero, India confirmó 2 casos en Bengala Occidental, ambos enfermeros de un mismo hospital privado en Barasat. Se rastrearon cerca de 200 contactos, todos negativos. Lamentablemente, la enfermera falleció el 12 de febrero tras 37 días de hospitalización. Su compañero se recuperó y fue dado de alta. El 3 de febrero, Bangladesh notificó un caso fatal en la zona fronteriza con Bengala Occidental. No es una sorpresa, es una región con las mismas condiciones ecológicas, los mismos murciélagos frugívoros del género Pteroptus. Y es invierno, durante la recolección de savia de palmera datilera, cuando históricamente se concentran los casos allí. No ha habido más casos en India. Los medios han generado más alarma de la que los datos justifican. El Nipah es un patógeno serio que merece vigilancia e inversión en investigación, pero este brote sigue un patrón conocido, sin transmisión comunitaria ni expansión geográfica. Seguiremos informando. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sensible y Resistente. Hoy vamos a hablar de un virus que ha vuelto a aparecer en titulares, consultas y servicios de salud pública y que nos recuerda algo incómodo. Los logros en prevención no son irreversibles. Hablaremos de sarampión y para entender qué está pasando contamos con Aurora Fernández García, viróloga, investigadora y responsable del programa de vigilancia microbiológica de sarampión y rubeola del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III. Bienvenida, Aurora. Hola, buenas tardes. Hola, Aurora, buenas. Mm, Queríamos entender qué ha pasado para llegar a este punto. Un virus que prácticamente, no te voy a decir que lo teníamos controlado ya para erradicarlo, pero que estaba en un buen camino. ¿Qué ha ocurrido? Pues la verdad es que el aumento de transmisión del sarampión que estamos viviendo a nivel global se debe fundamentalmente a que ha habido un descenso muy notable de las coberturas de vacunación en todo el mundo. El sarampión, como sabréis, es la enfermedad contagiosa
la más contagiosa que existe. Tiene un número reproductivo básico de entre 12 y 18. Eso quiere decir que una persona infectada puede contagiar entre 12 y 18 personas susceptibles, dependiendo de la intensidad de exposición. Esto implica que se necesitan unas coberturas de vacunación muy elevadas para poder interrumpir la transmisión. Se considera que tienen que ser iguales o superiores al 95% con 2 dosis de vacuna. Y bueno, lamentablemente, a pesar de que ha habido un esfuerzo a nivel global muy grande por aumentar la vacunación en todo el mundo, pues en el año 2019 hemos llegado al 86% de cobertura, que está muy lejos de ese 95%. Además, hay que añadir que se ha producido una disminución de las coberturas de vacunación muy notable por la respuesta de todos los países que han hecho un gran esfuerzo a la pandemia de COVID. Entonces, en muchos países estas coberturas han disminuido muchísimo. De hecho, en el año 2024 las coberturas han descendido hasta el 84% de media a nivel global. Y entonces, después del restablecimiento de esta movilidad global y del cese de las medidas de control de la pandemia de COVID, pues lo que tenemos es una transmisión del sarampión realmente exponencial. Y Aurora, ¿qué papel tienen todo lo que son los movimientos migratorios asociados a fenómenos de guerra y a fenómenos de migración normal en estos casos? Pues efectivamente, como decía, la movilidad global en general es una fuente de transmisión del sarampión muy notable. El sarampión se considera, a mí me gusta mucho este símil que utiliza la OMS, como el canario en la mina. Es decir, revela situaciones de inequidad en salud. Sistemas sanitarios frágiles, poblaciones vulnerables con falta de acceso a un sistema sanitario, países en una situación de conflicto bélico y crisis humanitarias, lo que promueven es que el sarampión se transmita como la espuma. Mm. Y bueno, ¿por qué una noticia reciente, ¿no? ¿Por qué en España y otros países europeos como el Reino Unido, Austria, han perdido la etiqueta de eliminación del sarampión? Pues realmente esto es una cuestión fundamentalmente técnica. En nuestro caso, especialmente en nuestro caso, en otros países sí hay un problema de disminución de las coberturas, pero en nuestro caso tenemos fundamentalmente casos importados que dan lugar a brotes pequeños o medianos y que se controlan gracias a que tenemos unas coberturas de vacunación elevadísimas. Nosotros tenemos más del 97% de cobertura con la primera dosis en España y el 93,4% con la segunda dosis. Y bueno, pues lo que ha ocurrido es que el Comité Regional de Verificación de la Región Europea tiene una duda razonable con los datos de los que disponen de nuestro país, de que no se puede descartar que haya habido un restablecimiento de la transmisión endémica. No porque haya una confirmación de que realmente haya transmisión endémica, sino porque no se puede descartar. Es la situación en España. Para que lo entendáis, se considera que hay circulación endémica en un área determinada cuando existe una misma cadena de transmisión a lo largo de 12 meses. Y esto se tiene que verificar con los datos epidemiológicos y los datos de vigilancia genómica que en nuestro país se envían de forma y se estudian de forma integrada. Entonces, realmente no hay una confirmación de que haya en España circulación endémica. Esto es una llamada de atención a todos los países que nos encontramos en esta situación para que reforcemos la vacunación, para que reforcemos con todos nuestros recursos, pues el que se llegue a tener unas coberturas cercanas o del 95%, se encuentren los grupos de población susceptibles y se vacunen y sigamos reforzando la vigilancia epidemiológica y genómica, que por otro lado en nuestro país es de muy buena calidad. ¿Y cuánto podríamos tardar en restablecer ese estatus? Bueno, como os digo, es una cuestión técnica. Para que se verifique la eliminación en un país es necesario que hayan transcurrido 3 años de forma continuada, 36 meses, en los que se demuestre que no hay circulación endémica.
nosotros adquirimos este estado de eliminación verificado por la OMS en el año 2017, porque desde el año 2014 no tuvimos circulación endémica, ¿no? Ahora mismo lo que tenemos es una situación transitoria de restablecimiento de la circulación endémica. Tenemos que demostrar en los datos que mandemos, que enviemos en el informe anual a la OMS con los datos del 2025, si tampoco ha habido esta circulación endémica, podríamos volver a la situación de eliminación. Sin embargo, si no podemos demostrar que no ha habido una circulación continuada de una misma cadena de transmisión, con los datos de los que dispongamos, pues pasaríamos a estar en endemicidad definitivamente hasta que consigamos volver a estar en situación de eliminación. Esto es lo que les ha ocurrido, por ejemplo, a países de nuestro entorno como Francia y Alemania, que no habían llegado a alcanzar la eliminación, pero sí llevaban ya 24 meses sin transmisión endémica, y este año, con los datos del 2024, pues ha considerado la OMS que tienen circulación endémica. Oh. Vamos a intentar entender el virus un poco más desde el punto de vista microbiológico. ¿Qué hace al virus del sarampión tan contagioso? Pues por un lado el virus se transmite por vía respiratoria, como sabéis, y se transmite tanto a través de gotículas que expulsan los pacientes infectados al toser, pero también, esto es lo más relevante, se mantiene en forma de aerosoles y además puede permanecer el virus viable durante bastante tiempo. ¿Esto qué implica? Que una persona susceptible que haya estado con el mero hecho de haber permanecido en el mismo lugar, en la misma sala de espera, por ejemplo, o incluso hasta 2 horas después de que el paciente infectado se haya ido, se puede contagiar. Mm. Eso por un lado. Y por otro lado, el virus se excreta a través de las vías respiratorias ya desde 4 días antes de que aparezca el exantema, es decir, en el periodo prodrómico. Y en este periodo los síntomas son muy inespecíficos. Tienen fiebre alta y pueden Mm. tener tos, coriza y conjuntivitis, o los tres a la vez. Esto hace que sea muy importante que en una situación como la que estamos viviendo, de gran transmisión del sarampión a nivel global, tenemos que aumentar la sensibilidad de la sospecha y pensar en sarampión. El sarampión, cuando deja de verse, digamos, en un país, pues se pierde un poco la conciencia o la sospecha de que este cuadro puede ser debido a un sarampión, ¿no? Entonces ahora tenemos que estar alerta desde el punto de vista de la sospecha para pensar en sarampión cuando aparece un cuadro clínico característico, ¿no? Que son estos síntomas que os decía, además del exantema maculopapuloso. Pero también, con la presencia de fiebre y exantema en adultos, tenemos que pensar que podría ser un sarampión. Y Aurora, otra característica que siempre se comenta del sarampión es esa capacidad de, no me gusta el término, pero el reseteo inmune o que le hace Sí, mucho más susceptible a otra clase de infecciones. ¿A qué es debido esto? pues hay dos procesos que se generan cuando se produce la infección por sarampión. Por un lado, podríamos hablar de una inmunosupresión aguda, porque las células diana del virus del sarampión son las propias células del sistema inmune, macrófagos, células dendríticas y linfocitos. Y esto explica que se produzca esta inmunosupresión en el momento en el que se produce la infección por el virus. Esta inmunosupresión lo que facilita son infecciones bacterianas secundarias, que son las responsables de las principales complicaciones asociadas a la enfermedad. Pero es que además se sabe que el sarampión provoca lo que se llama una amnesia inmune, porque produce un borrado también de los linfocitos B de memoria. Y esto implica que los pacientes infectados por sarampión vuelven a ser susceptibles a enfermedades que previamente habían pasado. Esto es especialmente relevante en la población infantil, porque hemos de considerar, por tanto, que la infección por sarampión no solo produce morbilidad y mortalidad por sí mismo, sino que además puede derivar en morbilidad y mortalidad por otros patógenos. Y por tanto, la vacuna del sarampión debería considerarse los beneficios no solo la reducción de la morbilidad y la mortalidad por sarampión, sino por otras infecciones frente a las que los niños quedan desprotegidos.
¿Y cuáles son esas complicaciones propias del sarampión que deberíamos sabernos? Pues por un lado, las más comunes son las que se producen, como os decía, por infecciones bacterianas secundarias. La más relevante es la neumonía. Hay que tener en cuenta que se producen complicaciones en alrededor del 30% de los casos de infecciones por sarampión. Y que los factores de riesgo son fundamentalmente la edad, especialmente en niños menores de 5 años y sobre todo en países de baja renta en los que hay una alta proporción de desnutrición y especialmente con déficit de vitamina A, y luego también en los adultos. Otros factores de riesgo son pues, el inmunocompromiso y el embarazo. Estas complicaciones, la mayoría de ellas son neumonía y diarrea, que son por lo que son las causas mayores de mortalidad en los niños que os decía, pero también Ujú. se puede producir encefalitis posinfecciosa y además hay una complicación muy grave en sarampión que no todo el mundo conoce, que se produce en aproximadamente 1 de cada 100.000 casos, que es la panencefalitis esclerosante subaguda. Es mortal de necesidad. Se produce especialmente cuando la infección se produce en niños menores de 2 años y tiene un desarrollo lento porque se produce por unas cepas atípicas que se van transmitiendo por fusión y es una enfermedad muy grave que es una enfermedad, ya como os digo, mortal de necesidad. ¿Los datos de mortalidad, Aurora, siguen siendo los mismos que cuando los estudiábamos en la carrera? Estamos hablando de un caso, 2 casos de cada 1000 Sí, detectados, acaba habiendo muerte. Sí, en países con un buen sistema sanitario, lo cual Claro. puede parecer bajo, pero no es nada despreciable, porque la peligrosidad, como os decía, radica en que es extremadamente contagioso y las complicaciones que os comento que se producen hasta en el 30% de los casos, especialmente en los países con un sistema sanitario adecuado, especialmente en los adultos, ¿no? Y el sarampión es una enfermedad que no se puede considerar leve, hay que tomársela muy en serio. Pero es que en los países de baja renta per cápita esta mortalidad puede llegar al 10%. Wow. Wow. Me ha parecido súper interesante. Perdona que retomemos lo del tema de la vacunación en aquellos niños que han sufrido los casos de sarampión. Sí. No sé si existe algo de evidencia de revacunar a niños en estos casos o al menos controlar su estatus de células B mediante medición de anticuerpos. La verdad que yo no tenía ni idea. Pues no hay evidencia hasta donde yo sé en estos niños de revacunación, porque además no tendría demasiado sentido porque la infección natural por el propio sarampión produce una inmunidad duradera, mucho más, No, digamos, pero una inmunidad para toda la vida. digo de otras infecciones, Aurora. Digo Ah, de otras no, no, infecciones no, no. debido al... O sea, la revacunación frente a otras infecciones, frente a las que quedan susceptibles. Eso es. No, que hasta donde yo sé no hay bibliografía al respecto, Mm. o no la conozco yo, desde luego. Bueno, y si la vacuna funciona y tenemos tantas, la tasa de protección en España es tan alta, ¿por qué seguimos teniendo brotes? Pues seguimos teniendo brotes, porque en realidad nuestra situación es un reflejo de lo que pasa en el mundo. Nosotros, aunque tenemos una media de cobertura muy elevada, seguimos teniendo poblaciones susceptibles, que son las que hay que localizar y vacunar. Por un lado, están las cortes nacidas alrededor de la instauración de la vacuna en los años 80, en las que son personas que pueden no estar correctamente vacunadas, tener solo una dosis, no tener la pauta de vacunación completa. En la última encuesta de seroprevalencia que se realizó en España en el año 2017, se vio que precisamente estas cohortes eran las que tenían un descenso en la seroprevalencia más notable. Por otro lado, luego tendríamos los grupos de edad anteriores al año, que es la edad en la que se pone la primera dosis, que son también susceptibles.
y luego poblaciones vulnerables que tienen poco acceso al sistema de salud y que pueden no tener una protección adecuada y ser susceptibles. Entonces, lo importante es localizar precisamente estos grupos de población susceptible. Aún así, en España, cuando una persona no vacunada se infecta por sarampión, se puede producir un pequeño brote, al menos hasta ahora, se producen brotes pequeños o medianos que generalmente se controlan precisamente porque la población general está vacunada y tenemos una cobertura muy elevada. Entonces, lo que hay que poner es especial atención para encontrar estas áreas y estas poblaciones susceptibles para poder protegerles y que reciban las correspondientes dosis de vacuna. Siempre se ha hablado, Aurora, perdona, del tema del sarampión como una enfermedad de la inequidad, ¿no? Del sistema de salud, y lo que dices a la hora de introducir esos grupos poblacionales, que yo no sé si se están realizando actividades para intentar llegar a ellos de una manera un poco más efectiva, las vacunaciones en los centros escolares o distintas actividades. Si quieres nos lo comentas ahora, pero yo creo que la gran pregunta que tenemos pendiente todos es poder entender si es solamente eso, cuál es el papel de los antivacunas con la información, si está siendo un problema más de inequidad, si está siendo un problema más de o depende del país, porque entiendo que hay otros países donde igual la situación es distinta. Depende mucho del país y depende mucho de la situación. En nuestro entorno, por ejemplo, europeo, sí hay países en los que el movimiento y los sentimientos contrarios a la vacunación son muy potentes. Es el caso de Alemania, de Francia. Incluso en Rumanía también hay un sentimiento muy contrario a la vacunación, y en Rumanía es un país en el que se juntan ambos factores, los movimientos contrarios a la vacunación y pues un sistema sanitario frágil, porque tienen zonas rurales muy poco accesibles a la salud. En nuestro país realmente los movimientos contrarios y el sentimiento contrario a la vacunación hoy por hoy no es un problema. Somos un país con una gran confianza en las vacunas. Hoy por hoy no lo es. En otros países, como os digo, de nuestro entorno sí lo es, y tenemos el ejemplo más claro de la región de las Américas, que ha perdido la eliminación. Este año el estatus de eliminación era la única región de la OMS que había conseguido el estatus de eliminación, y la ha perdido por los grandes brotes que están teniendo lugar en Canadá y en Estados Unidos, donde el movimiento contrario a la vacunación es muy, muy extendido y además políticamente en algún caso también fomentado, ¿no? Entonces eso es un grave problema para conseguir la eliminación de sarampión, efectivamente. ¿Y cómo llegar a esos grupos de riesgo de los que has hablado? Pues es verdad que desde el Ministerio se está haciendo un esfuerzo en contacto y en combinación con las comunidades autónomas, por determinar las áreas dentro de cada comunidad autónoma que pueden tener coberturas de vacunación inferiores a lo que se necesita para plantear e implementar actuaciones. Entonces, a nivel de comunidades autónomas, sé que se está trabajando en esto para que se aumenten, digamos, las coberturas de vacunación, no solo medias, que las tenemos bastante razonables, sino por áreas en las que se detecte que haya una cobertura de vacunación inferior. Pero además sé que se ha creado un grupo de trabajo centrado en población migrante y refugiados, para tomar decisiones sobre el acceso de estas personas cuando llegan a nuestro país a la vacunación, incluso incluyendo pues, mediadores sociales, ¿no? Entonces se está haciendo un esfuerzo para aumentar las coberturas y fomentar actividades de vacunación suplementaria, que se llaman así, para conseguir eliminar, digamos, las bolsas de susceptibles que podamos tener en nuestro país. Y Qué a nivel bien. de comunicación, con respecto a los grupos contrarios a la vacunación, es verdad que tienen mucha potencia, digamos, en la comunicación, en las redes sociales,
Y como sabéis, pues los mensajes negativos y los bulos son Calan mucho más más. potentes, Sí. exactamente, que los mensajes positivos. Y entonces tenemos que hacer un esfuerzo en comunicación y es importante, pero tenemos una ardua labor porque competir con con eso es muy difícil, ¿no? Y esto sociológicamente está descrito, ¿no? Es súper, súper complicado, pero es verdad que hay que batallar y algunas cosas no se pueden pasar por alto. Aurora, claro, yo soy microbiólogo y realmente sí que ha habido un cambio dentro de lo que es el perfil dentro de los laboratorios de microbiología, porque ahora se ha potenciado lo que es la detección, sobre todo con PCR, no solo con Sí. anticuerpos, dentro de una manera más descentralizada a lo que teníamos antes, que probablemente vosotros en el Centro Nacional de Microbiología recibéis muchas más muestras. Entiendo que esto es fundamentalmente para intentar controlar los brotes de una manera más precoz. Claro, en la interrupción de la transmisión de sarampión hay una cosa fundamental que es la respuesta rápida ante brotes. Por un lado está lo que se llama la oportunidad, digamos, el tiempo de respuesta a la oportunidad de la notificación. Hay que notificar el caso de forma urgente. Toda sospecha de sarampión se tiene que estudiar antes de que sea confirmado o descartado por laboratorio. Se tiene que notificar. Se tienen que tomar las 3 muestras que se recomiendan en el protocolo: exudado faríngeo, orina para PCR y suero para hacer serología. Es importante que tengamos 3 muestras en el primer contacto con el paciente para no perder la oportunidad, y se deben mandar lo antes posible al laboratorio para su estudio. El diagnóstico de laboratorio hoy en día es fundamental para la clasificación de los casos. No nos sirve un diagnóstico clínico o el contacto o el vínculo epidemiológico. La situación en la que nos hemos encontrado de eliminación y en la que esperamos volver a estar, es fundamental que los casos se confirmen o se descarten por laboratorio. Y para eso es muy importante que se tomen adecuadamente las muestras, que se envíen refrigeradas y adecuadamente y que se estudie lo antes posible. Ay, sí, Aurora, Eh, qué bueno. Espera, espera, un pequeño inciso, porque suelo recibir muchos faringios con el medio de transporte de bacterias y es para recordar, por favor, que me manden el medio de transporte de virus con ese de faringio, virus, porque sí, si no, porque no es más sirve. frecuente de lo que podéis creer, ¿eh? Sí, sí, a nosotros nos pasa también. Es muy importante que la toma de muestras sea adecuada, es muy importante que se haga en tiempo, es muy importante que se transporte refrigerada. Parece una tontería, pero el virus es muy lábil y no nos sirve una muestra que se ha enviado a temperatura ambiente y que sale negativa. No podemos descartar ese caso. Quiero comentar también que hay unos algoritmos de diagnóstico, que los conocerás, muy complejos, pero que son los que determina la OMS para situaciones de países con baja circulación de virus. La OMS en el año 2018 separó, distinguió, por un lado, los algoritmos de diagnóstico para países en endemicidad y por otro los algoritmos de diagnóstico para países en eliminación, en los que cobra mucha importancia la PCR. La PCR es como la primera prueba que se realiza, Ujú. pero la serología sigue siendo muy importante porque con una PCR negativa no nos permiten descartar el caso. Por eso insistimos en que tomen por favor las 3 muestras, porque necesitamos tener el mejor rendimiento diagnóstico. Y por otro lado, en serología hay un cambio muy importante. El valor predictivo, tanto positivo como negativo, de la IgM es bajo en condiciones de baja circulación de virus. Una IgM positiva sin una vinculación clara con otro caso o sin una clínica muy, muy, muy evidente, Mm. no nos permite en una situación de baja circulación de virus confirmar el caso de por sí. Necesitamos Ah, acompañarlo de PCR. Y una IgM negativa tampoco. ¿Por qué? Porque en los países de baja circulación como el nuestro del virus, la frecuencia de casos en personas vacunadas con 2 dosis aumenta. Y entonces en estas personas vacunadas con 2 dosis, estas sospechas, la IgM suele ser negativa, o no se detecta o se detecta más tarde. Y nos encontramos con IgMs negativas, IgGs positivas en fase aguda, y por eso es muy importante en estos casos tener una muestra bien tomada, bien mantenida, para poder identificar o detectar el virus mediante PCR. Y la limitación o el reto es que la carga viral suele ser baja.
en estos Claro. casos. Entonces, para poder confirmar un caso en una persona vacunada con 2 dosis, que se producen sobre todo en el ámbito sanitario, y en estas cortes que os comentaba anteriormente, se cree que por un proceso de evanescencia de la inmunidad, pues estas personas que son sospechosos con 2 dosis de vacuna, pues tienen que tener se tiene que tener mucho cuidado en tomar las muestras adecuadamente, mandarlas adecuadamente y Ujú. hacer un buen diagnóstico para poder confirmar o descartar el caso. ¿Qué porcentaje de casos son esos, Aurora? Pues mira, en un estudio que hicimos en la fase preeliminación, digamos, hasta el 2014, el porcentaje que se calculaba de los casos de sarampión en personas vacunadas con 2 dosis era de un 3% de media. En otro estudio que realizamos en la fase post-eliminación desde el año 2014 hasta el año 2020, el porcentaje en España Sí. se calculó de media en un 14% de los casos. Pero ha habido brotes con una implicación de personal sanitario mucho más alta. Por ejemplo, un brote que tuvimos el año pasado a comienzos de año, finales del 2024 o comienzos del 2025. Bueno, Por esto es importante revisar, tomar medidas de control, evidentemente, y revisar el estado de vacunación de todo el personal sanitario con especial atención. Bueno, eso lo comentaremos luego. ¿Y por qué? ¿Nos puedes hablar de la importancia de la caracterización genómica? Bueno, pues en la situación en la que nos encontramos es especialmente relevante, especialmente cuando hay una baja circulación de virus, en una situación en la que tenemos solo casos importados y brotes pequeños, y también para demostrar que precisamente seguimos en eliminación, no tenemos una cadena continua de transmisión del mismo virus, digamos, desde el comienzo del año hasta el final. Es fundamental la caracterización genómica. Necesitamos saber si las variantes que están circulando en nuestro país o que detectamos en los casos en nuestro país, pues son variantes que importamos, que derivan unas de otras, o que son variantes que puedan haber surgido eso por evolución del brote. Y la vigilancia genómica es fundamental para, pues eso, conocer la circulación, el patrón de circulación de los virus, trazar las cadenas de transmisión y, en ujú, definitiva, pues vincular unos casos con otros, o mejor dicho, desvincularlos, porque es lo que nos interesa, ¿no? Tener los casos que realmente no tengan relación unos con otros y que respondan a importaciones. Y por tanto verificar que seguimos en eliminación o que no hay transmisión endémica en nuestro país. He de decir que la diversidad de los virus circulantes ha disminuido muy notablemente a lo largo de los años. En el año 2019 circulaban a nivel global 4 genotipos de sarampión, el D8, D4, H1 y B3. Y después de la pandemia, cuando se ha restablecido la circulación del sarampión, solo tenemos circulando genotipo D8 y genotipo B3. Esto dificulta mucho pues esta trazabilidad y ujú. esta trazabilidad de las cadenas de transmisión a nivel global y a nivel particular en cada país o en cada área, porque circula el mismo genotipo. Y entonces es necesario aplicar otros análisis de variantes dentro del genotipo y lo que llama la OMS secuenciación extendida, es decir, evaluar otras zonas del genoma, como la MFNCR, que es la región más variable del genoma, o incluso en algunos casos puntuales el genoma completo para Ujú. poder determinar si 2 casos están vinculados o no. Entiendo que es hacia donde acabarán yendo, como está ocurriendo con toda la vigilancia genómica bueno, de la mayoría de virus. No sé hasta qué punto estáis realizando secuenciación de genoma completo de sarampión. La vigilancia genómica de sarampión es una de las más exhaustivas que se realiza y además no se realiza desde el COVID, se realiza desde hace muchísimos años. En el caso de sarampión, como os comento,
hasta ahora no había sido necesario la utilización del genoma completo, sino que se utilizaba una región para genotipar. Se utiliza la región que determina la OMS, que es los últimos 450 nucleótidos que codifican la nucleoproteína del virus, y además se puede complementar con el estudio de la región más variable del genoma, que es la región no codificante, que se sitúa entre el gen M y el gen F. El genoma completo, la secuenciación masiva se está implementando en muchos países. De hecho, en Canadá han estudiado 1000 y pico casos de subrote de 5000 por genomas completos, pero estamos en el proceso de estandarización de los protocolos. Hay, en mi opinión, un riesgo muy alto de obtener secuencias que no tienen una adecuada calidad. Y en sarampión, una diferencia de un nucleótido en la región que se genotipa es todo. Entonces, en sarampión, la calidad de las secuencias tiene que ser elevadísima, por eso se necesita estandarizar los protocolos. Y por otro lado, tened en cuenta que en sarampión trabajan, en sarampión y en otros virus, ¿no? Hay todo tipo de laboratorios en todo tipo de países. Entonces, los recursos que se necesitan, aunque se ha hecho cada vez más universal, ¿no?, el uso de la secuenciación masiva, pero los recursos que se necesitan para la secuenciación masiva pues son mucho más altos que los que pueden necesitarse para Sanger. Y entonces hay que pensarse muy bien cómo implementar la vigilancia utilizando pues los genomas completos, ¿no? ¿Y hay algún problema con que o sea, tiene que ser la viremia alta para poder hacer todas estas técnicas? ¿Hay problema con eso? Pues mira, en general en sarampión, en los casos típicos de sarampión, en personas no vacunadas, las cargas son elevadísimas, que es una cosa que se me olvida decir. Esto es uno de los factores que influyen en la elevadísima contagiosidad del sarampión, ¿no? Tiene unas cargas elevadísimas y lo que se mantiene en aerosoles o lo que puede eliminarse al toser, pues es una carga altísima. El problema mayor está, como os decía antes, en los casos, sospechas de casos en vacunadas con 2 dosis, en los que las cargas son menores. Entonces ahí sí que tenemos que afinar las técnicas para que la sensibilidad sea muy elevada, ¿no? Normalmente el CDC, que es el que es la PCR recomendada por la OMS, es la que realizan y pusieron a punto en el CDC. Ellos consideran que el límite de detección puede estar, en su caso, en un CT de 30, ¿no? O sea que más allá de 30 es difícil de detectar el virus de sarampión, y es difícil, por ejemplo, conseguir un genoma completo del virus de sarampión. Pero bueno, el CT no es una medida que sirva como normalizada, ¿no? Tendríamos que hablar de cargas, pero realmente no existen PCRs cuantitativas en sarampión comerciales y que estén a disposición Ujú. de todo el mundo. Y ya para ir acabando, aunque te podríamos seguir escuchando durante mucho rato, ¿existe algún tipo de tratamiento contra el sarampión? ¿Sabes en qué se está trabajando? Hoy por hoy el tratamiento del sarampión, de las complicaciones y de la clínica asociada al sarampión es sintomático. Realmente el mejor tratamiento frente al sarampión es la prevención y es la vacunación. Y hoy por hoy no existe un tratamiento específico que mejore o que, desde luego, no hay ningún tratamiento que evite la infección, a no ser la vacunación, y que provoque una recuperación mejor o evite las complicaciones. Pues Aurora, te queríamos dar mil gracias por todo lo que nos has enseñado hoy. Sí que te queríamos dejar, bueno, pues una última posibilidad. Entiendo que es el mismo mensaje insistir en la vacunación dentro de nuestra población y la importancia de llegar a esos núcleos, pero exacto, si quieres decir algún último mensaje tanto a los socios de SEIN que nos están escuchando. Pues yo diría que es fundamental que toda persona revise su estado de vacunación, y me gustaría resaltar especialmente el ámbito sanitario. Todo aquella persona que trabaje en un ámbito sanitario, por favor, que revise su situación
su estado de vacunación. Y si duda de haber pasado el sarampión en la infancia o tiene dudas sobre su vacunación, ahora mismo en España está aprobado el calendario de vacunación a lo largo de toda la vida. Se puede acercar a su centro de salud para que le pongan las 2 dosis de vacuna con una diferencia de 4 semanas. Y especialmente en los viajeros que vayan a ir a países en los que haya una elevada incidencia, a los viajeros en general y viajeras, pero en particular a aquellos que vayan a países con brotes muy activos, pueden también en su centro de salud o en los centros de sanidad exterior vacunarse. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. La verdad es que has explicado todo lo has hecho todo muy sencillo. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Cambio de guardia. Pues el cambio de guardia de hoy es un poco especial, porque vamos a coger una máquina del tiempo y vamos a volver atrás 5 años. Hospital Virgen Macarena, marzo de 2021. Tercera ola. Pasillo de la planta COVID. En la sala de pases, 2 médicos. Hola Belén, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la guardia? ¿Cómo está la planta? Hola, digo, por fin llegas. Bueno, pues saturada, ¿no? Al 100%. Me refiero sobre todo a camas ocupadas. Están los bosses de urgencia a tope, haciendo de planta. Tenemos 10 pacientes en espera de cama desde anoche y, bueno, el mensaje de dirección médica es clara, ¿no? Priorizar, 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 por favor. Y bueno. Ya, hombre, como siempre, ¿no? ¿Y hemos podido hacer algo con los traslados o llevar a UCI algo? Bueno, pues la UCI también está al límite. De hecho, nos han dado el mensaje de que lo que no sea claramente candidato, que se intente manejar desde la planta. Y bueno, yo por ese motivo me estoy apoyando mucho en la calculadora de los fenotipos. Ah, la que me hayas hablado, la de FENCOVID. Sí, así es, la que se apoya, bueno, en variables de ingreso, sobre edad, comorbilidades, analítica, ¿no? Y hasta el tipo de infiltrado, ¿no? Y de hecho puedes acceder o bien desde el ordenador o incluso desde el móvil, ¿no? Nada más que incluyendo la web en la página. Jo, qué bien. Pues ¿te parece que si la utilizamos y vamos revisando pacientes? Venga, perfecto. Pues Va. mira, quizás destacar en la cama 12, que tenemos a Emilio Cruz, y tiene 67 años, lleva 48 horas ingresado desde el inicio, iniciamos desametasona, pero está peor, ¿no? Taquineico, está con fiebre persistente, requiere más oxígeno, de hecho ha pasado de gafas nasales a mascarilla con reservorio, y bueno, la verdad es que me preocupa. Y mira, Belén, ¿sabes si hay sospecha de sobreinfección? ¿Si tenemos alguna analítica o algo? Pues en principio los hemocultivos son negativos, de hecho la procalcitonina es negativa. No me parece bacteriano, yo creo que tiene un perfil claramente inflamatorio. ¿Y con FENCOVID cómo llegaríamos? Pues la verdad que sí, he incluido esta madrugada, ¿no? Las variables y sale un C, claramente, con una probabilidad del 70%. Vale, y eso es lo que se asociaba en el estudio a peor pronóstico, ¿verdad? Eso es el de peor pronóstico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues yo creo que teniendo en cuenta que no hay datos de infección bacteriana, yo creo que no podemos esperar más, ¿no? Y iniciar ya, ¿no? Tocilizumab. Vale, vale, venga, pues vamos a hablar con intensivos por si acaso, pero empezamos con eso. Venga, perfecto. Vaya, están otra vez llamando de urgencia, no paran, ¿eh? Ya querrán Coge. ingresar a otro. ¿Sí? Hola, ¿qué hay? Soy José Bravo, de urgencia. Dime. Bueno, os queríamos comentar un paciente que tenemos para ingresar. Bueno, se trata de un varón de 52 años con un infiltrado bilateral en la radiografía y bueno, está saturando el 96%, está estable, pero la realidad es que aquí estamos a tope, no tenemos hueco, a ver si lo podemos subir ya directamente. Belén Sí, es bilateral y nos lo quieren sí, subir, sí. pero tenemos la planta fastidiada. Sí, tienes razón. Espera, José, ¿tienes la analítica completa del ingreso? Sí, claro, tenemos. Vale, pues mira, voy a abrirle la calculadora, te voy a ir diciendo las variables y me vas diciendo los datos, ¿no? Tú ya que tienes abierta la historia clínica. Venga. A ver, venga, dime la edad. 53 años. Venga, ¿tiene comorbilidades? No, en principio no. ¿Cuál es la saturación de oxígeno? Pues más o menos 96. Ya está. ¿Tensión arterial diastólica? Sobre 70. ¿PCR? 60, 60 y pico. ¿Creatinina? 0,85, ¿Sodio? 130, ¿Potasio? 5, ¿Hematocrito? 48, ¿Glucosa? 98. Vale, y me dices que tiene infiltrado bilateral, ¿no? Sí, efectivamente.
Bueno, a pesar de tener infiltrado bilateral, me sale un fenotipo A, ¿vale? Que, bueno, que es el que tiene el curso más favorable, ¿no? Entonces, nada, para casa, ¿eh? Manejo domiciliario y seguimiento telefónico. Así que nada, ¿Seguro? sí, indicamos dexametasona y no te preocupes que la consulta de telecovid lo citamos en 48 horas. Sí, Vale. si hay algún problema, que sepa el seguimiento telefónico y controlarlo. Sí, porque de hecho no es lo que comentábamos, ¿no? Que realmente es la utilidad de los fenotipos, ¿no? Para intentar estratificar, ¿no? Y orientar decisiones cuando el sistema está tensionado, ¿no? Como es este caso, ¿no? Y bueno, Diego, yo creo que de hecho en el futuro, pues es lo que observaremos, ¿no? Como en las primeras horas teníamos, bueno, pues en cierta manera más miedo inicial, incertidumbre, ¿no? Falta de evidencia, ¿no? Y de experiencia clínica. Y por eso un alto porcentaje, ¿no? de pacientes ingresados, pues fenotipo A, ¿no? Y posteriormente, pues veremos cómo ese porcentaje, pues de fenotipo A, pues será mínimo en la siguiente hora. Y yo creo que esos resultados, ¿no? Que mejor, ¿no? Que verá la luz en la revista de nuestra sociedad, en Sí, enfermedades Belén, infecciosas y microbiología clínica. Belén, te animo a que lo publiques porque la verdad que parece una cosa bastante práctica y que nos puede solucionar mucho. Muy bien, pues me encantará hablar contigo en el futuro y que lo veamos publicado. Bueno, te dejo, que estoy deseando ver la luz del sol y mucho ánimo y te veo mañana. Venga, ya me lo cojo yo. Venga, Hasta hasta luego, ahora, buen Diego, día. gracias. Gracias por estar hasta el final. Nos vemos el mes que viene. Un saludo.